Buenos días, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de lo que se conoce como el Art Nouveau. Hay que señalar que el Art Nouveau tiene sus antecedentes en la Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios, así como un breve repaso, la Escuela de Arts and Crafts o Artes y Oficios, pues surge de la mano de las inquietudes que William Morris tuvo a fines del siglo XIX, donde estaba como muy molesto eh, por porque él consideraba que los objetos diseñados a partir de procesos industrializados pues eran como no bellos o pues como feos. Él decía que eran unos esperpentos, así en pocas palabras. Entonces Morris funda su escuela así a grandes rasgos, donde la idea principal es el diseño y fabricación de objetos de uso cotidiano eh, a través de procesos de manufactura, es decir, hechos a mano. La idea era recuperar los procesos artesanales como una onda muy medieval, pues con el fin de hacer objetos bellos y que fueran al alcance, que estuvieran al alcance de toda la gente. Esta escuela de artes y oficios pues tiene un impacto muy fuerte en lo que es toda Europa y surgen, gracias a esto, pues surgen múltiples escuelas que algunos autores las engloban como Art Nouveau. Hay autores que dicen, no es Art Nouveau. Todas estas escuelas en conjunto se les conoce como modernismos. Básicamente es lo mismo. Entonces, debido a esto, lo que tenemos es el surgimiento en Europa del reflejo de estas inquietudes de William Morris. Entonces, por ejemplo, aquí en Escocia surge la que se conoce como Escuela de Glasgow, eh, donde el edificio principal pues, se encuentra en esta ciudad. La evolución de artes y oficios también en Inglaterra pues tiene como que su reflejo directo y se le conoce como Modern Style. En Alemania surge lo que se conoce como Jugendstil o estilo joven, o no recuerdo si está bien escrito así. Jugendstil. En Austria surge lo que se conoce como Secessionstil. Ay, no sé si esté bien escrito. Voy a borrar, porque como son palabras un poco extrañas, pues no estoy segura de que esté bien la ortografía, pero bueno. Secessionstil. En Italia este movimiento se conoce como Liberty Stile. En España es conocido como modernismo catalán, con Antonio Gaudí a la cabeza. Y en Francia y Bélgica, pues justamente es donde se conoce así como Art Nouveau. Entonces, en pocas palabras, estos modernismos, pues son escuelas que tienen como objetivo el desarrollo de artes aplicadas. O sea, el diseño y producción de objetos bellos y útiles, pues de la vida cotidiana. Y aunque cada una de estas escuelas tiene sus peculiaridades locales, pues porque culturalmente las hay estas diferencias, ¿no? No es lo mismo un alemán que un francés, ¿no? Los alemanes son muy severos, muy rígidos, muy estrictos, muy serios y fríos. En cambio, los franceses son todo lo contrario, son sensuales, les gusta la vida bella. Hay diferencias culturales muy marcadas, pues los españoles y los italianos pues son más como nosotros los mexicanos, ¿no? Con una onda más latina, ¿no? Y los italianos muy orgullosos de su herencia romana y pues cada lugar tiene sus diferencias culturales, geográficas también, y esto se refleja pues a su vez en las diferencias del estilo. Sin embargo, todos coinciden en lo mismo. Todas estas escuelas tienen características afines. Uno,
hay un rechazo a los estilos victorianos, especialmente en Inglaterra, y a los historicismos. Los estilos victorianos son aquellos que están relacionados con el aspecto como mecanizado de los objetos y también relacionado con los procesos industrializados. Y por otro lado, por los historicismos, que sabemos que en esta época pues también todavía se seguían utilizando los lenguajes del pasado como griego, romano, gótico, barroco, etcétera, etcétera. Otra característica afín de estas escuelas pues es el aprovechamiento de los nuevos materiales y de técnicas industrializadas o técnicas modernas. Es decir, aunque hay un rechazo al aspecto de estos objetos que no se consideraban bellos, sí hay una conciencia de que los procesos industrializados tienen beneficios. Y pues los beneficios son pues, la rapidez, economía, eficiencia en la producción de dichos objetos. Entonces no están peleados. El Art Nouveau o los modernismos no están peleados con los procesos industriales, como Morris. O sea, Morris decía, ay, no, guacala. En cambio, estas escuelas dicen sí a los procesos mecanizados. También hay una fuerte relación con el arte, ¿no? Con las bellas artes. Entonces, en la producción de estos objetos, lo que tenemos es la integración de la pintura, de la escultura, del bajo relieve y incluso de la arquitectura. Yo me atrevería a decir que es en esta época cuando por fin hay una conciencia de lo que es el diseño del espacio interior, como ya hay una intención de cómo debería ser o de cómo debería verse los espacios interiores, ya sea de la casa o del almacén o de lo que fuera. Y pues la producción de estos objetos útiles y bellos, pues precisamente van de la mano, ay, perdón, van de la mano pues de lo que son los componentes del diseño de espacios interiores. Otra, otra característica en común es el uso de formas de la naturaleza. Es decir, no hay un regreso a los historicismos, al contrario, hay un rechazo. Y estas escuelas encuentran en la naturaleza pues un recurso para poder diseñar estos objetos. Entonces vemos muchas flores, muchas enredaderas, formas muy sensuales, ondulantes, formas de figuras o objetos marítimos, las plumas de las aves también se vuelven así como un recurso así como que se repite constantemente, incluso los insectos, es decir, hay una utilización de formas orgánicas, pero orgánicas literalmente, ¿no? Objetos con forma de abeja, de araña, escarabajo, hongos, flores, etcétera. Relacionado con esto, pues obviamente está el uso de las formas curvilíneas, ¿no? Como decía, son formas que dominan tanto al objeto en un sentido decorativo, pero también estas formas curvas las encontramos utilizadas en los elementos estructurales, ya hablando específicamente de los edificios, de la arquitectura, lo que hay es un fuerte conocimiento del material. O sea, aquí en esta época que es a principios del siglo XX, hay un conocimiento, como decía, pues de que el material tiene ciertas características. Hablando con material me refiero al hierro. Entonces, una de las características del hierro, pues es que es maleable, ¿no? Se puede curvear, se puede fundir y puede tomar estas formas, ¿no? Que antes no eran como posibles. Entonces, a principios del siglo XX se entiende que el hierro puede funcionar así y por lo tanto se utiliza en las estructuras, pero con estas formas curvas y fluidas, curvas en S, o lo que le llaman como latigazo, ¿no? Latigazo es esta forma que es como espontánea. Entonces, esto implica un cambio en la estética de la estructura. Es un cambio muy fuerte, hablando en términos arquitectónicos.
Hay varios ejemplos en el mundo, ya hablando de edificios específicamente. En Escocia nos encontramos con la escuela de Glasgow. Esta escuela es una escuela muy, que a lo mejor no se ve como muy Art Nouveau, tal vez no tiene como el aspecto más tradicional del Art Nouveau, pero es muy interesante porque es un edificio donde la función empieza a ser muy importante. Su autor es Rennie McIntosh, de los, de los, de los Cuatro Fantásticos, del grupo de los cuatro, así se llamaba, él y sus compañeros de despacho, digamos, de firma. Entonces, Rennie McIntosh diseña la vivienda con la premisa más importante, que es esta, ¿no? La de funcionalidad. Sin embargo, estos motivos vegetales, curvilíneos y demás los vamos a encontrar en lo que es la herrería sobre todo y en algunos elementos decorativos. Si analizan la planta, lo que vemos es un, un fuerte análisis de lo que son las actividades que se llevan a cabo en este lugar y pues, las necesidades propias de un espacio. Entonces esto pues es una idea muy, muy funcionalista ya. Este es una fachada, es la fachada principal. Para explicar lo que estamos hablando, un ejemplo es lo que sucede en la biblioteca. Esto es una escuela. La biblioteca está en el sótano, en la parte baja, como se puede ver aquí. Entonces lo que tenemos es un espacio más oscuro, donde la luz del sol llega de forma indirecta, pues para no lastimar a los libros. En cambio, los talleres son espacios mucho más amplios donde la luz del sol entra de forma directa. O sea, aquí Macintosh lo que muestra es un fuerte entendimiento de que las necesidades espaciales no son las mismas en todos lados. Entonces, no es lo mismo una biblioteca, no se necesita lo mismo en una biblioteca que en un taller, porque esta es una escuela de arte. Entonces, como pueden ver, la escala es mayor, la altura es mucho más grande, la luz es directa para que esté el espacio iluminado siempre y la biblioteca es todo lo contrario porque la necesidad pues es distinta. Bueno, esta es una de las... aquí hay un video, si gustan verlo, ya después en sus casas tranquilamente. En el caso de Bélgica, los ejemplos más fuertes los vamos a encontrar en la obra de un arquitecto que se llamaba Víctor Horta. En estos ejemplos, lo que vemos es justamente lo que decía sobre el cambio de las formas de la estructura. Sí, o sea, siguen siendo los mismos elementos estructurales, es el mismo principio, un elemento vertical, un elemento horizontal que permita que las cargas se distribuyan y bajen. Pero la forma, o sea, es lo que cambia, ¿sí? Vemos esta forma curvilínea, muy sensual, como si fuera una enredadera, ¿no? Que va subiendo. Y termina como un látigo, ¿no? Lo que comentaba. Entonces, aquí inclusive se alcanza a apreciar una viga de acero que ya no se esconde. Es decir, el Art Nouveau reconoce la belleza del material, en este caso el hierro, y ya no lo esconde como hacían los arquitectos historicistas. Sí, aquí ya hay una intención muy fuerte por mostrar la estructura y por mostrar el material, ¿no? Y trabajado pues de esta manera como hemos venido platicando hasta ahorita, con estas formas curvilíneas, que las encontramos tanto en la estructura, como en las puertas, como en la herrería, como pues prácticamente en toda la casa, al interior, al exterior, en los muebles, en los mosaicos, en los vitrales, etcétera. Hay una fuerte influencia del estilo gótico, una aceptación de la belleza de las formas góticas y de los elementos como los vitrales. Pero pues obviamente aquí no hay escenas bíblicas ni nada como en las catedrales, sino que los motivos pues son vegetales, como venía comentando hasta ahorita. Entonces, repito, pues es un rollo de artes aplicadas porque todo lo que se produce tiene una función, tiene una utilidad.
La lámpara, pues para iluminar. La silla, pues para sentarse. La mesa para comer. La vitrina, pues para guardar objetos de la cocina, etcétera. Entonces, estas obras se van convirtiendo en lo que se conoce como obras de arte total, diseñadas completamente de pe a pa, la estructura, las envolventes, las pieles, los muebles, es como el diseño ideal. Por lo tanto, yo creo que es un cliente ideal. Bueno, esta es la casa Horta, o sea, es la casa de él. Entonces, pues él pudo hacer lo que quiso. Pero tuvo buenos clientes, como el señor Tassel, pues que le permitió hacer lo mismo. Aquí ya lo que vemos es una casa que sigue siendo muy clásica, pues por la composición, una composición simétrica, evidente, una composición en tres, tripartita, que ya sabemos pues, que esto también es un sistema de ordenación clásico. Pero al interior, bueno, pero lo que vemos pues son estos motivos de los cuales estamos platicando al exterior y al interior. Y aquí pues es lo que vemos es la estructura, ¿no? En este caso las estructuras sí tienen una función estructural, valga la redundancia, no, no son de adorno, pero pues ya se muestran orgullosamente. La escalera de la Casa Horta pues es sí súper famosísima, porque pues está diseñada todita bajo los mismos principios, ¿no? Hasta la geometría de la escalera es así, completamente curvilínea, entonces geométricamente debe ser muy complicado. Debió haber sido muy complicado dibujarla, diseñarla y construirla. Y pues las bóvedas de cristal, pues son una de las aportaciones más fuertes del Art Nouveau. Ya ah, algunos ejemplos se ven en lo que es la arquitectura ecléctica, donde pues ya se sabe pues que se aceptan todos, cualquier tipo de lenguaje en un mismo edificio. Entonces, en Europa se puso muy de moda este tipo de bóvedas acristaladas, pues con estas formas curvas y pues con sus vitrales de colores, ¿no? Que no cuentan ninguna historia ni nada de eso, solamente pues están adornadas, ¿no? Con estas formas tan sensuales de las que hemos venido hablando hasta ahorita, hasta el espejo de la escalera. Todo está relacionado entre sí bajo el mismo concepto. Aquí está otro video sobre la obra de Víctor Horta, que en este caso pues es la descripción de la casa de Van et Velde, también en Bélgica. En Francia el Art Nouveau lo vamos a encontrar sí en la vivienda, sí en los edificios, pero sobre todo en la calle. O sea, hay fuertes representaciones del estilo en el mobiliario urbano, como se puede ver aquí, en las paradas de autobús, obviamente en las rejas, en balcones, en bancas, como decía, o sea, en todas partes. Y el personaje más importante del Art Nouveau en Francia se llamaba Héctor Guimard. Entonces, sus entradas del metro son muy reconocidas a nivel mundial. Inclusive en la Ciudad de México, si no me equivoco, hay una réplica afuera de Bellas Artes, que es muy parecida a esta. Es muy interesante porque a principios del siglo XX ya hay luz eléctrica y entonces estos artistas pues incorporan este sistema en los objetos. Entonces en este caso pues es una lámpara pues así que funciona con electricidad. Entonces, pues estos artistas son tan vanguardistas que dicen, pues se incorpora la luz eléctrica en los objetos utilitarios de los que estamos platicando. Otro personaje que ni siquiera sé si se pueda clasificar de alguna manera, pero bueno, entra dentro de los modernismos por la época y por las formas que utiliza es Antoni Gaudí. Toda su obra se encuentra en Barcelona, muy famosa. Y él básicamente sí es un genio, fue un genio, donde esta idea de la obra de arte total la tenía como muy clara, porque se observan las formas sensuales en todo el edificio. Esta es la Casa Batlló o Batlló en Barcelona. Como se puede ver, todos los muros de la casa son curvilíneos, por ahí hay unos cuantos rectos que tienen que ver con la estructura.
Y a pesar de esto, Gaudí tenía un conocimiento muy fuerte de la geometría. Entonces, parece que son edificios imposibles, pero no fueron, más bien fueron posibles gracias a esto, al conocimiento de la geometría que Gaudí tenía. Utilizó muchos arcos, que son los arcos catenarios, que son estos arcos que son más bien como si fueran apuntados entre una parábola, digamos. Es una parábola un poco más cerrada. Entonces, estos arcos catenarios se encuentran en todas sus obras, como disimulados, como que no se notan totalmente, pero ahí está. Y bueno, los motivos orgánicos son muy frecuentes en sus obras, los motivos marítimos, sí, los colores azules y verdosos, pues que recuerdan el fondo del mar. Ay, qué mal se ve la letra, perdón. Y también esta idea como si sus estructuras fueran como huesos, o sea, es una referencia muy fuerte al cuerpo humano, así fuerte y muy evidente, ¿no? No está disimulando ni tantito, que es una arquitectura pues orgánica, pero en este sentido. Y bueno, todo esto tiene un reflejo en nuestro país, en la Ciudad de México. Estas fotos son de la Ciudad de México. A fines del siglo XIX se fundan estas colonias. Porfirio Díaz motiva la fundación de nuevas colonias en la ciudad, como la Roma, la Condesa o la Juárez. Bueno, antes era Hipódromo Condesa, ahora es Condesa nada más. O la Juárez. Entonces, en estas colonias vamos a encontrar una arquitectura muy ecléctica donde conviven pues los historicismos del siglo XIX, pero también se observan muchos motivos modernistas o del Art Nouveau. Hay que recordar que Porfirio Díaz pues, era un amante de lo francés, ¿no? Se le gustaba mucho todo lo que se hacía en Francia, y si en Francia estaba el Art Nouveau súper de moda, pues se lo trajo para acá. Entonces encontramos muchas fachadas, espero que sigan en pie o tal vez no, no sé, porque no están protegidas, por eso se tumban. Entonces, lo más interesante que yo veo es que estos motivos vegetales en México son de cantera o son de piedra, no son de hierro. Bueno, sí hay de hierro, pero también hay de cantera. Entonces, esto nos permite ver el papel del artesano, ¿sí? La importancia del artesano, de la manufactura del artesano, pues para lograr tallar estas formas, ¿no? Me imagino que debe ser muy complicado, pero pues vean, yo creo que se ve bastante claro la belleza de estos elementos, ¿no? Que son elementos decorativos, o sea, a final de cuentas, pues estos movimientos son movimientos decorativos. No hay cambios sustanciales en la arquitectura o espacialmente no hay cambios así como muy fuertes, pero en cuanto al lenguaje sí vemos pues así aportaciones muy fuertes y distintas a lo que se había visto hasta entonces. Este hotel está en la Ciudad de México, el Gran Hotel. Es un hotel que en su exterior pues tiene una fachada ecléctica o eclecticista, pero en su interior es pues completamente Art Nouveau, con todos los elementos que ya habíamos visto y pues completamente mecanizado, ¿no? Ya vemos cómo se incorporan estos sistemas como los elevadores. Entonces poco a poco van dejando el pasado atrás, literal, y pues su gran bóveda cristalada, ¿no? De estas casas vidrieras muy famosas como Tiffany's, que pues Tiffany's hizo el telón de Bellas Artes, pues también la bóveda del Gran Hotel. Un ejemplo muy interesante es la Casa Requena. La Casa Requena en la Ciudad de México ya no existe, la demolieron. Era una casa pues de un estilo así afrancesado, ecléctico, como puede verse. Esta es una fotografía de cómo era la casa. No es como muy notorio el Art Nouveau más que en los remates de las ventanas. Sin embargo, el interior, como se puede ver aquí, pero el interior lo que vemos es una serie de objetos y elementos decorativos, todos relacionados pues con esto que estábamos diciendo, estos principios de los que se ha hablado durante todo la presentación.
desde las camas, las sillas, las lámparas, la vitrina, la decoración de los muros, los tapices, los cojines, las alfombras, todo está relacionado con el estilo. Obra de arte total. Este es el punto. Ya no existe la casa, los museos, los muebles, perdón, afortunadamente sí. Son una colección privada, si no me equivoco, y pues de vez en cuando el dueño los exhibe y luego los vuelve a guardar y así. Pero la casa en sí, el edificio ya no existe. Y finalmente, pues estos muebles reflejan precisamente el sentido de lo que es el estilo, ¿no? Formas vegetales, colores muy de la naturaleza, muy orgánicos, verdes, marrones, azules. Hay objetos muy obvios, ¿no? Que evidentemente pues son formas de la naturaleza, como esta lámpara de hongo. Hay otros objetos que son más abstractos, donde no necesariamente hay un árbol sosteniendo la mesa, pero pues estas formas muy sensuales, pues sí las encontramos en todas partes, ¿no? Como esta consola, pues con sus flores, ¿no? Las flores eran recurrentes. Y pues esto sería todo. La importancia del Art Nouveau radica sobre todo, entre otras cosas, en que hay una ruptura en cuanto a los lenguajes historicistas. Ya no hay ninguna relación con ellos, con los historicismos, y como decía anteriormente, pues la aceptación del hierro como un material que puede ser visible y que no necesariamente se tiene que esconder, sino que tiene una belleza inherente, pues, y que permite que los edificios tengan, pues, un carácter como muy especial. Entonces, el Art Nouveau se considera uno de los movimientos que permiten pues, que se consolide la transición hacia el movimiento moderno o arquitectura moderna del siglo XX. Y ya, sería todo en este caso. Gracias por escucharme y nos vemos la siguiente. Chao.